En Habrá Consecuencias. Bueno, me pasa mucho que a veces me quedo pensando el fin de semana y me quedé pensando mucho el fin de semana en el pacto Bessent-Caputo, ¿sí? Después de que Caputo estuvo una semana en Estados Unidos y volvió y con una serie de anuncios que los hizo Bessent, no los hizo Caputo, los hizo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es nuestro nuevo ministro de Economía, hay que decirlo, y en donde se mezclan dos cosas, a mi entender, una los negocios y otra un país anexado, la Argentina anexado a los Estados Unidos. Y me impresionó mucho porque viernes, sábado que yo pensaba eso, y ayer cuando leí la edición dominical del Destape me encontré con dos notas que lo explicaron mucho mejor que lo que voy a explicar yo ahora, pero que a mí me sirvieron para terminar de redondear la idea de este editorial, que son las notas de Nico Lantos, ayer en el Destape, y de Diego Genú. Así que primero escuchen el editorial, pero después les recomiendo que vayan a leerlas, porque hablan de estas dos cosas, digamos, de qué va a pasar con la Argentina, de los negocios que hay en torno a este pacto, y también de los antecedentes. Es muy loco, bueno, medio que compartimos lecturas y miradas y nos pasa esto, porque Nico Lantos en su editorial hablaba de los distintos momentos en la historia donde ha sucedido lo mismo que sucede ahora, que es argentinos entregando el país llave en mano. Porque hay un montón de frases, pero siempre está el invasor o siempre está el que se quiere quedar con algo, pero siempre está el argentino cómplice, alguno, que tiene en determinado momento de la historia la posibilidad de entregar esa llave y la entrega. Hay otros momentos de la historia donde pasa lo contrario, donde no se entrega la llave. Hay momentos en donde pasa. Y nos acordábamos de uno que es brutal por lo parecido a esto, que es el Pacto Roca-Runciman. El Pacto Roca-Runciman es de la década del 30, la conocida como década infame, donde se había instalado en la Argentina, después del primer golpe de Estado, una idea de que había que hacer fraude patriótico, de que la democracia no podía quedar librada a las masas, y había incluso un hombre que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se llamaba Manuel Fresco, que era el que bautizó esa cuestión del fraude patriótico. El ministro de gobierno de Fresco, la mano derecha, era Roberto Noble, después creador de Clarín, y el que gobernaba en ese momento de facto era Agustín P. Justo, que tenía entre sus filas a varios personajes interesantes. Uno era el ministro Tujau de Agricultura, hoy tiene un palacio muy bonito donde puedes ir a comer muy rico y cosas así, y a Julio Argentino Roca, hijo, como su canciller, que fue el que firmó el pacto Roca-Runciman. Eso pasó hace casi 100 años. Y lo que pasó en ese momento, donde, al igual que Milei ahora, no creían en la democracia, y al igual que Milei ahora, cuando había un imperio que estaba declinando en su hegemonía, como era Gran Bretaña, un grupito de argentinos fue y se abrazó ahí. Y ese pacto, Roca-Runciman, básicamente era para garantizar los intereses de Inglaterra en la Argentina, puntualmente en el negocio de esa época que era la carne y que eran los frigoríficos. Y lo que implicaba era liberarle los negocios solamente para Inglaterra, que se pudieran instalar solamente frigoríficos de ellos. Después hay una letra chica tremenda de entrega de áreas de ese momento críticas, como ahora también, de infraestructura, de logística, financieras, etc. Y una frase de Julio Argentino Roca, hijo. Recuerden que Roca es el modelo de Milei, Roca padre, era Roca hijo. Dijo que era un acuerdo y que desde el punto de vista económico, Argentina era una parte integrante del Imperio Británico. Desde el punto de vista económico, Argentina era una parte integrante del Imperio Británico. Eso pasó hace 100 años. 100 años. El que denunciaba esto era Lisandro de la Torre en el Congreso. Esas denuncias sistemáticas de Lisandro de la Torre terminaron con un intento de asesinato, el famoso asesinato en el Senado de la Nación, donde no lo mataron a él, mataron a Enzo Bordavere.
Digo, son historias fuertes de la Argentina. Y hoy, 100 años después, tenemos a Caputo firmando con Bessent un pacto igual, con una potencia que está en decline en su hegemonía y que solamente tiene como objetivo garantizar los intereses de Estados Unidos en esta región. Y esa frase de Julio Argentino Roca, hijo, que decía que desde el punto de vista económico somos una parte integrante del Imperio Británico, ahora la repite Milei cada vez que dice que somos parte del Imperio estadounidense. Tenemos varios archivos donde Milei dice eso. Mira, vamos a compartir uno. Yo he decidido que Estados Unidos sea un aliado. Digamos, entonces de vuelta, estoy del lado de las democracias liberales, no del lado de los autócratas. Pero cambia para los argentinos si gana un demócrata o un republicano en las relaciones, en la economía, en la ventaja para poder, no sé, exportar, para tener un acuerdo. Hay un acuerdo del NAFTA también en el Senado. Todo depende de quiénes son los actores con los que se acompaña cada presidente. Entonces, digamos, ex ante te parece una cosa, después puede ser otra. Lo importante es que nosotros mostramos una vocación de aliado. Y eso sí es más importante. Porque es así como vos conseguís cosas. Es así como vos conseguís cosas. Vocación de aliado. Vocación de aliado de Estados Unidos. Cuando ganó Trump, Milei repitió esta idea. Mirá. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando, con el triunfo de Donald Trump, porque Estados Unidos va a estar mejor, Argentina va a estar mejor y todo el mundo va a estar mejor. Es decir, hoy el mundo es un mundo mucho mejor que el que teníamos hace unos pocos días. Y 100 años después repetimos la lógica. Aquel pacto Roca-Runciman, donde Inglaterra nos iba a comprar la carne simplemente si se la vendíamos más barato que el resto, donde aceptábamos, repito, las concesiones que nos pedía Inglaterra, les liberábamos de impuestos, quieren firmar ahora un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nos comprometíamos a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos, ahora nos comprometemos a no permitir que vengan los chinos. Se creó el Banco Central, pedido de Inglaterra. Pasaban a manejar el país. La potencia que estaba en decline. Bueno, ahora repite lo mismo Caputo, que encima después de pasar una semana en Estados Unidos, para ir a pedir el segundo rescate en 5 meses, porque recuerden, primero hicieron un blanqueo, se lo fumaron, una cosecha, se la fumaron, BID, Banco Mundial, se lo fumaron, FMI en abril de este año, y no alcanza, se fue una semana a Estados Unidos, y cuando volvió, después de que fuera el secretario de Estados Unidos y no él el que hiciera los anuncios, tiene el tupé de decir que esto no es una pérdida de soberanía. Mirá. ¿Qué le diría a quienes interpretan que la intervención del Tesoro comprando bonos, usted corríjame si técnicamente estoy mal, comprando bonos de la deuda argentina es una injerencia indebida de un Estado sobre otro y constituye una pérdida de soberanía? ¿Se entiende, no la pregunta? Sí, comprando pesos. Comprando pesos, bueno, Sí, pesos. Pesos, ¿no? Pesos Sí, para pesos, luego sí, comprarlo. Compraron pesos. No, es un categoría disparate eso. ¿Por qué? Porque probablemente, me gusta la pregunta, porque la verdad se trata de confundir tanto a la gente que está bueno que me lo preguntes, porque debe ser, mirá lo que te digo, la noticia más importante económica argentina desde que yo tengo uso de razón. ¿Por qué, ministro? Porque es una noticia totalmente que va a favor de los argentinos. Bueno, eso mismo decía Julio Argentino Roca, que acá me aporta Daniel Tonieto otra frase. Me dice, Argentina es la joya más preciada de la corona británica, decía Julio Argentino Roca, hijo. Bueno, ahora seremos la joya más preciada del declinante imperio estadounidense, que nos pone un montón de condiciones. Por ejemplo, y vamos al capítulo China, va a ser muy interesante en estos días cuando venga Sabino Vaca Narvaja, el ex embajador en China, y hagamos su sección Argentina acá, a hablar de todo esto. Nos pone como condición sacar a China de la Argentina. Y vos decís, ¿nos conviene o no nos conviene? Y la verdad que no. ¿Nos conviene sacar a Estados Unidos de la Argentina? Tampoco nos conviene. Ahora, China es nuestro primero o segundo
depende con Brasil, depende del momento, socio comercial. Estados Unidos es el cuarto. Está entrando el cuarto para sacar al segundo. ¿Nos conviene? Y la verdad que no. La verdad que no. Y dice Caputo que esto no es una pérdida de soberanía. Explícame qué es lo que vamos a escuchar ahora, que es el ministro de Economía de otro país diciéndole a tu país que tiene que dejar afuera a su segundo socio comercial. Porque lo dijo así. Vamos a escucharlo a Scott Bessent. Explíquele a nuestros espectadores qué está pasando con Argentina. Le preguntan, porque Estados Unidos compró directamente pesos argentinos y firmó un swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. Hay preguntas en Estados Unidos sobre esto porque no les gusta. Y dice, está claro cómo Argentina se beneficia de este acuerdo, le pregunta a la periodista. ¿Qué obtenemos nosotros? Nos beneficiamos mucho, dice Bessent. Argentina es un faro en Latinoamérica. El presidente Milei ha hecho bien las cosas. Él está tratando de romper 100 años de mal ciclo en Argentina. Él también es un gran aliado para los Estados Unidos. Vendrá a la oficina Oval el próximo martes, o sea, mañana. Y él se comprometió a sacar a China de la Argentina. Están por todas partes en Latinoamérica. Y cuando las personas me dicen, ¿cómo es esto de América First, América primero? Te diré, ¿querés disparar más armas como en Venezuela? No queremos un Estado fallido. O sea, todo lo que dice Bessent acá es, Milei se comprometió a sacar a China, está revelando algo que Milei no dijo por ahora, y lo anuncia él. Lo anuncia él. Dice que China está por todos lados. Es cierto porque China tiene acuerdos con muchos de los países de la región. Uno que particularmente le molesta, y lo contaba Sabino Bacanarvaja hace poco, es que invirtió en un puerto en Brasil y en un puerto en Perú y en un corredor bioceánico entre esos dos puertos, que son los dos puertos más grandes del mundo, para romper la hegemonía transoceánica de Estados Unidos a través del Canal de Panamá. Obvio que le molesta. Y tiene acuerdos con Chile, tiene acuerdos con todos China. Y es el primero o segundo socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Y nosotros somos el único que va y se sienta con Estados Unidos y hace lo que Estados Unidos quiere. Obviamente esto generó mucho repudio del lado chino. Hay un comunicado de la Embajada China en la Argentina que es muy duro, porque dice las provocadoras declaraciones del secretario del Tesoro Scott Bessent, que formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina. La cooperación con los países de América Latina y el Caribe volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría, que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que parecen solo moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas. Dice la Embajada China en Argentina, Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en diversas áreas en base al respeto, la igualdad, la colaboración, el beneficio mutuo. Y quiero leer esta última parte. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying. Hegemonía y bullying. Porque evidentemente le hacen bullying a Milei, que lo hacen ir, que lo hacen volver, que lo hacen ir, que lo hacen volver, que le dan un tuit, que le dicen, que lo anuncian ellos. Y vamos a ver qué le hace Trump mañana en la oficina Oval. Como le hicieron a Zelensky hace un tiempo, que lo sentaron ahí y lo cagaron a pedos adelante de las cámaras. Y dice la Embajada China en Argentina, Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y Caribe no es el patrio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países. Es muy duro este comunicado, lo vamos a charlar ahora en estos días cuando venga Sabino Bacanarvaja. Y no es el primero Bessent. Vamos a poner el archivo de Peter Lamelas, que es el flamante embajador de Donald Trump en la Argentina. Peter Lamelas, así se llama, es el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que en su audiencia de confirmación ante el Senado también dijo lo de sacar a China. Mirá.
The problem with Argentina El problema con is Argentina that es, it's not a problem, no es un it's just problema, es solo challenge, un desafío, una solución. There are decía. 23 Hay 23 provinces, and provincias each of the provinces have y their cada own una de las separate provincias government. tiene su And propio their own gobierno. separate government could negotiate Y ese with gobierno puede external negociar con forces, fuerzas externas, with the con los Chinese or chinos, others, to come in otros, and do para projects que lleguen y hagan in that proyectos particular en esa provincia en province. particular. And that may also Y eso lend también puede towards contribuir a la corruption on the part a of la the corrupción de Chinese. parte de los One chinos. of my roles as Uno de mis roles ambassador como would be to embajador travel sería to all the viajar a esas provinces provincias and have y dialogue tener and have a true diálogo y partnership una with those verdadera governors. asociación con esos gobernadores, Not only with the president, no not solo only con el with President presidente, con Milei, Geraldo Wertheim, the foreign Gerardo minister, Huerta, el Luis canciller, Caputo, Luis Caputo, Santiago and Caputo. everybody in the Malay government. But my role is also to get Pero out mi into rol the también es salir al countryside and make interior del sure that país we y weed out asegurarnos de corruption eliminar la corrupción and support Malay and the y Malay apoyar a Milei y a government su on all gobierno their efforts to en get todos to sus the bottom of the esfuerzos. Mia Para llegar al bombing fondo acá empieza a and mezclar to make todo, sure that asegurar que Cristina Cristina Fernández de Kirchner siga presa. receives the justice that she well deserves. There is still a movement out Todavía there. hay un There's a movimiento ahí. Kirchnerist Volveo porque ahora se va por It's las even a ramas, se far empieza a hablar lefter, del peronismo, pero quería resaltar la parte de probably China. even further left than the Porque lo Peronism. dicen puntualmente. Y yo repito lo que siempre charlamos con Sabino acá. No se trata de hacer lo que hacemos con Estados Unidos con China. Porque también China, si puede, te pasa por encima. Ahora, el planteo de China no es pasarte por encima, es veamos que nos pueda servir. Y el planteo de Estados Unidos es te paso por encima. Entonces es una relación poco inteligente con los dos. En vez de tener una relación inteligente con China y una relación inteligente con Estados Unidos, pues tampoco hay que cortar relación con Estados Unidos, tenemos una relación poco inteligente con Estados Unidos y poco inteligente con China. Y encima nos mienten. Porque le preguntaron a Guillermo Franco, el jefe de gabinete, si esto estaba incluido en el acuerdo. Y el tipo directamente mintió. Mirá. Primero que no vi ningún acuerdo firmado. Claro. Hay comentarios liminares los que han aparecido y hoy justo volvía el ministro Caputo, se reunía con el presidente y seguramente se conversaron los términos del acuerdo, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina, ¿no? Puede ser que en algún tema que más le interese a los Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima y en los temas comerciales obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Claro, y el swap con China no corre riesgo al momento. No, yo entiendo que no habría ningún motivo para eso, ¿no? Bueno, lo de Besen dijo otra cosa. Dijo que Milei se garantizó sacar a China. Y dice Franco, bueno, por ahí en algunos temas comerciales que a ellos les interesan, vamos a tener más relaciones con ellos. Y sí, amigo, eso es lo que te están pidiendo. Que no dejes entrar el 5G chino, que no dejes que haya inversiones de China como había en energía nuclear, que no permitas el ingreso de China a la licitación por nuestro río Paraná, por la hidrovía, que yo creo, ahí coincido, creo que no tiene que entrar ni China ni nadie. El río Paraná no tiene que manejar la Argentina, pero lo van a manejar ellos. De hecho, ya tienen personal del ejército de Estados Unidos a través de un acuerdo de cooperación, de un memorándum que ya se firmó y que está vigente de nuestro río de Paraná. No quieren inversiones chinas en logística, no quieren inversiones chinas en puertos, no quieren inversiones chinas en minerales. Claro, en todo eso, no, bueno. Entonces, no, bueno, le vamos a seguir comprando cositas baratas, ropa, Jane y esas cosas. Y hasta ahí te digo. Y hasta ahí. Bueno, ese es el capítulo China. Vamos al otro capítulo, que es el salvataje a los amigos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, es un tipo que viene del sector financiero. De hecho, Milei no lo repite porque para Milei es un ser aborrecible, pero viene del mundo de George Soros, del financista húngaro, que es un tipo muy poderoso, muy reconocido en el sistema financiero, y entre otras cosas, fue el tipo que logró torcerle el brazo a Inglaterra en su pelea y en su apuesta contra la libra esterlina allá por los años 90. Otra historia muy interesante, pero uno de los que trabajaba ahí con Soros era Bessent. Entonces viene del lugar que Milei dice que es horrendo. Pero bueno, Bessent es un tipo muy conocido en el mundo financiero, con muchos amigos en ese mundo financiero, y entonces hay muchas preguntas, y preguntas en Estados Unidos, de por qué un gobierno como el de Donald Trump y Bessent, que dice America First, para ellos América es Estados Unidos, y prioridad para ellos, sale a rescatar a un país que queda en la otra punta del continente. Y Bessent tiene que dar explicaciones cuando va a los medios y le preguntan, mira,
So this isn't a bailout? Esto no es un rescate, dice. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización no ha perdido dinero. No vamos a perder dinero aquí. He estado en el negocio de las inversiones, principalmente en monedas, durante 40 años. Se supone que debes comprar barato y vender caro, y el peso argentino está infravalorado. Vamos a tener una elección en la Argentina el 26 de este mes. Creemos que el presidente Milei le va a ir bastante bien. Está dejando atrás el camino del peronismo. Las personas en Estados Unidos, especialmente a la izquierda, están dispuestos, ya sabes, la senadora Warren intentó presentar un proyecto de ley ante el Senado que haría que el Fondo de Estabilización no pueda rescatar a Argentina. Ella es una peronista americana. No llores por mí, Massachusetts. Así que vamos a usar a Argentina como ejemplo. Nosotros apoyamos a nuestros aliados y la administración Obama perdió una gran oportunidad en los 8 años que estuvo. Mientras muchos gobiernos latinoamericanos se inclinaban hacia la centro-derecha. Así que estamos viendo Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, creo que Colombia en las próximas elecciones. Bueno. Tengo que hacer una breve tanda electoral y voy a retomar sobre esto. Y voy a retomar con la nota de Nico Lantos, que citó una cantidad de cosas muy notorias respecto de esto que dice Bessent y los negocios que hay detrás de todo esto. Así que no se muevan de ahí los que están ahí. Si le dan pulgar arriba, eso nos ayuda un montón en YouTube. Brevísima tanda electoral y seguimos con el editorial. Dale. El Destape 1070. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. Para derrotar a Milei, el ajuste y la complicidad de los gobernadores, vamos con el Frente de Izquierda Unidad. Claudio del Pla, Daniela Planes, senadores. Frente de Izquierda, lista 502. Hay solo 2 caminos, o cambiamos de forma definitiva o volvemos al pasado. La libertad avanza o Argentina retrocede. Adrián Brizuela, candidato a diputado nacional por Catamarca. La libertad avanza, lista 504. Para derrotar a Milei, el FMI y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Córdoba, Olivero, Caldera, Plevich y Díaz, diputados. Frente de Izquierda, lista 508. En estas elecciones, muchos candidatos prometen cambiarle la vida a los cordobeses. Uno ya lo hizo. Yo te sigo. Promovió la producción y el crecimiento. Invirtió en emprendedores e innovación. Creó programas de trabajo e inserción laboral. El 26 de octubre, vota por la experiencia del que sabe. Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional. Provincias Unidas, lista 506, la última de la boleta. Hay solo 2 caminos, o cambiamos de forma definitiva o volvemos al pasado. La libertad avanza o Argentina retrocede. Gabriela Flores, candidata a diputada nacional por Salta. La libertad avanza, lista 96. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeweb.com y apoya este proyecto. Sumate. El Destape 1070. Bien, retomo el editorial que arrancó con la referencia al pacto Roca-Runciman, ¿sí? Que hace 100 años hicieron lo mismo que estamos haciendo ahora, decir, vamos a abrazarnos a la potencia hegemónica declinante de Inglaterra y vamos a hacer todo lo que los ingleses quieran para que los ingleses hagan negocios y nosotros quedar sometidos a eso. 100 años después llega Caputo y Milei y hacen lo mismo con Estados Unidos, una potencia que se cae y nosotros abrazándonos a esa potencia y entregando el país a intereses que no son los nuestros, con varios capítulos. Recién mencionamos el caso del capítulo China, ¿sí? Con el gobierno de los Estados Unidos que dice que Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina. Y eso tiene muchas aristas en términos económicos. Y el segundo capítulo que dejé justo antes de la tanda electoral era el capítulo de los negocios, vinculado a Scott Bessent, un hombre que viene de ese mundo de los negocios y que ya hay mucha gente que está advirtiendo que en realidad este salvataje de Bessent a la Argentina es en realidad un salvataje o un negocio para sus amigos que hacen negocios en la Argentina que tienen una rentabilidad financiera que no existe en otro lugar del planeta. Lo hemos dicho muchas veces, no hay negocio legal y hay que ver si legal que tenga el retorno en dólares que tiene hacer negocios garantizados por el Estado cuando gobierna la derecha en la Argentina. Retornos de
20, 30, 40% en dólares? No hay. Entonces es una de las grandes dudas de si este rescate no es en realidad eso. Y voy ahora a citar, y mucho, la nota que les repito de Nico Lantos de ayer en El Destape, que les recomiendo y mucho que lean. Porque Nico, que es un gran lector, tomó varias cosas. Primero, un artículo de Paul Krugman, un premio Nobel de Economía. De paso, entre paréntesis, recién mandaba acá de que ganó el premio Nobel de Economía el director de tesis doctoral de Martín Guzmán. Debe estar feliz, Milei, que se quería ganar él el premio Nobel, que estaba reescribiendo no sé qué cosas, y ahora se lo ganó el tipo que laburaba con Martín Guzmán. Bueno, perdón el paréntesis. Este artículo que cita Nico de Paul Krugman dice: no hay un escenario plausible en el que ni siquiera un préstamo de 20.000 millones de dólares salve la estrategia económica fallida de Javier Milei. Cita a Paul Krugman. Dice: durante la crisis financiera de 2001 participé de una reunión en la Casa Rosada, perdón. Uy, qué fallido, amigos. Casa Rosada. Estaba allí porque el entonces presidente de la Rúa estaba desesperado por salvar el plan de convertibilidad. Ese plan guarda una fuerte familiaridad con el de Milei, tanto en su concepto como en sus resultados. Euforia inicial que eventualmente lleva al desastre. Acá escribe Nico, dice, pero el artículo del Nobel, a diferencia del anterior, no hace hincapié en el fracaso, sino en la tercera faceta de esta página negra de la historia, y acá viene esto, el escándalo de corrupción detrás de la gestión de la emergencia financiera. Vamos a la siguiente parte de la nota de Nico Lantos. La nota se titula, la nota de Krugman, Rescatando las apuestas en Argentina de los amiguitos de Bessent. Eso escribe un Nobel de Economía, rescatando las apuestas en la Argentina de los amiguitos de Bessent. Y sostiene que el desembolso no es solamente un intento de salvar a Milei, sino también rescatar a sus amiguitos de fondos de inversión. Esto está textual, ¿eh? En el anuncio del secretario del Tesoro, vuelve al textual, no hay ni una pista de un plan real para resolver el problema en el que se encuentra la Argentina, sino un mecanismo que conocemos muy bien. De vuelta al textual. Cuando un jugador como el FMI o el Tesoro de Estados Unidos presta plata al gobierno argentino, esa plata rápidamente fluye nuevamente hacia afuera, porque los dólares de los contribuyentes de Estados Unidos sostienen el valor del peso, permitiendo a los fondos de inversión vender sus activos argentinos a precios inflados, después de lo cual el peso vuelve a caer rápidamente otra vez. Y es la segunda vez que lo hace Caputo en 8 años esto. La segunda. Y ahora dirigido por Bessent. Esto es la cita al artículo de Paul Krugman, premio Nobel. Ahora, vuelvo, cita a Nico Lantos, que cita un artículo del New York Times, pero bueno, dice el periódico más leído del mundo, dio cuenta de ese escándalo que incluye el tráfico de información privilegiada, un negocio en el que tanto Bessent como Caputo han dominado con maestría en su carrera privada y ahora ejecutan igualmente desde cargos públicos, aunque se trate de delitos severos. Textual del artículo del New York Times. El rescate de Estados Unidos a Argentina podría beneficiar a grandes inversores internacionales. Titula la nota en la que consignan, vuelve al textual, dudas sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde y que importantes fondos de inversión, incluidos los dirigidos por amigos de Bessent, se beneficiarán finalmente de una ayuda económica para la Argentina. Y hay un nombre en particular, que lo cuenta Nico Lantos, que dice, un nombre que salta a la vista es el de Bob Citrone, dueño del fondo Discovery, que en 2024 obtuvo una rentabilidad, escuchen esto, es lo que les decía recién, del 52%, gracias a la bicicleta financiera. Sus operaciones en Argentina le reportaron ganancias por $2 millones diarios. En una entrevista con Bloomberg describió la operación. Los instrumentos en moneda local son muy interesantes. Los rendimientos están en el rango del 45% o más. Nos gusta la deuda externa a corto plazo. Se pueden obtener rendimientos del 18% en dólares a 3 años. Algo que, esto lo dice el tipo, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La probabilidad de default en Argentina es mínima. Básicamente recibes todo tu capital antes de que termine el primer mandato de Milei. Y creemos que tendrá una alta probabilidad de obtener el segundo mandato. O sea, el tipo que tiene una rentabilidad que no tiene en ningún lugar del mundo, dice que está todo garantizado. Y acá cuenta Nico Lantos por qué. Bessent y Citrone son amigos y colegas hace décadas.
el dueño de Discovery, Citrone, se jacta de haber ayudado al secretario del Tesoro, Bessent, a consolidar su fortuna con una apuesta contra el yen japonés en 2013 que les dio ganancias por más de $1.000 millones mientras hundía al país en una profunda crisis por deterioro del poder adquisitivo, transferencia de riqueza y recesión. No sé si les suena. Es una de las oportunidades que se dan una vez cada 10 años que Citrone dice detectar como nadie. La más famosa quizás sea el salto de la libra esterlina en 1992 que les contaba recién de George Soros, donde trabajaba Bessent. Entonces este es el capítulo negocios de todo esto. Tenemos dos cosas, un país anexado, que les cito ahí la nota de Diego Genud, y los negocios, donde les cito la nota de Nico Lantos. Y en Estados Unidos, además, están tratando de frenar esto, no porque les preocupe por nosotros, sino porque no quieren que Bessent use plata de ellos para los negocios de sus amigos. Y esto lo presentó un grupo de senadores, entre ellos Elizabeth Warren, que es la que putea a Bessent, a la cual le dice la peronista americana, y hace el chiste de No llores por mí, Massachusetts, trayendo el Don't Cry for Me, Argentina, de para ellos el musical de Madonna, para nosotros Evita. Y dice, Warren y sus colegas presentaron un proyecto de ley para detener el rescate de Trump en Argentina. Y efectivamente fue así, ¿eh? Hay un grupo de senadores que presentó un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para que frenen esto. Para que frenen esto. Todo está vinculado a las elecciones. Recién hablábamos con Javier Timerman, un hombre que hace muchos años trabaja en Wall Street, y que dice, miren, le digo, ¿cómo se lee esto en Wall Street? Y dice, no creen que esto sea muy a largo plazo. Simplemente es, nada, un stent, con él en términos médicos, para llegar. Pero después tenés que tener una vida sana, el corazón se tiene que curar. Bueno, esto es un stent para llegar de acá a 13 días a las elecciones, donde todo el mundo estaba descartando una devaluación y que este esquema de bandas que el gobierno inventó junto con el FMI se va a mantener. Ayer, en la charla de Caputo, que solamente va a charlar a lo de Majul, de verdad, me parecería muy importante para la Argentina que el ministro de Economía, Luis Caputo, se animara a tener una entrevista periodística. Y puede venir acá al Destape y lo puedo entrevistar yo, y si no, en realidad si no, no. Lo mejor sería que le hiciera una entrevista a Navarro, Zayat, Fer Alonso, Can Devoto, Javier Sluki, ¿no? Todo nuestro equipo de economía, que se dividan los temas, o por lo menos Navarro y Zayat, y se siente acá Caputo. Y conteste. No, bueno, elige ir a Majul, que lo único que hace es hacer como el perrito de los Bondi, sí, con la cabecita. Bueno. Y habló sobre si hay devaluación o no el día después de las elecciones. Una especie de convertibilidad. Un seguro sería como el seguro que tenía la convertibilidad por ley, pero en este caso por la palabra del Tesoro de los Estados Unidos. Yo digo, una convertibilidad en vez del 1 a 1 sería una convertibilidad de 1.400 y pico, de 1.500 a $1. No hay ninguna. A ver, para que se entienda, el esquema cambiario sigue exactamente igual. Sigue el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará dentro de las bandas. O sea, no hay ningún cambio, no hay ningún esquema ni de convertibilidad, ni de, hasta el 26. Ni de dolarización. Hasta el 26. No, y después tampoco. Todo eso que se dice también es falso. Usted, ministro, me va a decir que ¿no se va a salir del esquema de bandas aún después del 26? No se va a salir del esquema de bandas. Bueno, de ninguna manera va a haber una devaluación el día después de las elecciones. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, ¿por qué les preocupa tanto el resultado electoral? ¿Por qué? ¿La dolarización está descartada? Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo Conceptualmente estuve. No Conceptualmente nunca lo estuve, el presidente tampoco. ¿De qué se trata la dolarización? Es un debate súper interesante, Luis, porque en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Bueno, ¿cuál es el mecanismo monetario cambiario que le va a permitir a Argentina complementar con el equilibrio fiscal de manera de crecer lo más fuertemente posible, lo más pronto posible? Y ahí también hablaban de la dolarización, que según el ministro está descartada. Según el ministro está descartada. Pero quiero ir a lo poquito que dijo el ministro de la relación con Estados Unidos y por qué Estados Unidos sale a rescatarnos. Vamos a escucharlo. Lo que está haciendo Estados Unidos hoy, esa frase quedó famosa porque en inglés es el whatever it takes. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. La potencia más grande del mundo
dijo, argentinos, vamos a hacer lo que sea necesario y más, porque creo que a veces fue incluso más allá, para que a los argentinos les vaya bien. O sea, la potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen este camino económico va a hacer lo que esté a su alcance para que a Argentina y a los argentinos les vaya bien. Es que está todo mal en esa frase. Porque justamente Estados Unidos ya no es la potencia más importante del mundo, es una de las potencias más importantes. No la única, y ni cerca la primera. Y no lo va a ser. Porque no solo ya no lo es frente a China, sino que ya no se cuenta así. Se cuenta en bloques, en multilateralismo. Y Estados Unidos se está quedando afuera de eso. Cada vez vale menos el dólar como patrón de intercambio. Cada vez más países eligen otra moneda de intercambio que no sea el dólar. Ya dejó de tener la hegemonía del sistema SWIFT del dólar y ya existe, por ejemplo, el yuan digital. Hay un montón de cosas que está perdiendo esa hegemonía. ¿Se están abrazando al tipo que va cayendo? ¿Que está dando manotazo al algo y que tiene poder de fuego? Sí, pero está cayendo. Y además, se atan a una cuestión absolutamente discrecional, porque no hay ningún plan. No hay ningún plan. Si el plan es que Estados Unidos compra algunos pesos y nos mete un swap, eso no es un plan. Porque quedas atado a la absoluta discrecionalidad de Scott Bessent y de Donald Trump, que mañana se levantan y no les gusta la Argentina, sacan todo, devuelven los pesos y se terminó todo. Y así lo cuenta Osvaldo Mendeleev, que es uno de los tuiteros mileístas, que escribió esto, que lo importante no es que lo escribió él, Beto Mendeleev, sino que lo comparte Milei. Milei reposteó esto y dice, año 2027, gana Kicillof las elecciones. Scott Bessent aprieta el botón de vender en matriz y nos tira la base monetaria que se compró en pesos, give me my dollars. Dame mis dólares. Medio de devaluación y arranca la hiper. Renuncia al soviético, asume el jabo para solucionar otra vez el quilombo, seguro de cambio. Decís, este loco escribe esto, bueno, qué sé yo. Pero lo comparte el presidente, que entre paréntesis da por perdida las elecciones del 2027, y dice que si pasa algo que al gobierno de Estados Unidos no le gusta, aprietan un botón y nos hacen volar por el aire. El tema es que le están entregando el botón. Porque es cierto lo que dice. Si Estados Unidos entra de esta forma, después tiene la posibilidad de hacernos volar por el aire. Pero no lo dejen entrar y no le den el botón. Es muy impresionante que Milei comparta esto. Ayer lo comentaron, acá en Te Toman por Boludo, Juan Grabois, que vino al programa con Roberto Navarro y habló de esto. Mirá. Si vos no te cagás de risa de esto, decís, loco, ¿qué pasó con mi país? ¿Cómo puede ser que un presidente democráticamente electo esté anunciando su futura derrota para 2027 y un golpe de mercado al futuro presidente hecho por el tipo, porque dicho sea de paso, es verdad, el Ministerio de Economía en la Argentina ya no tiene más incidencia, pero el ministro de Economía se fue a vivir a Estados Unidos. Está más tiempo en Estados Unidos que en la Argentina. Y yo quiero agregar a lo que dice Aitay, una cuestión democrática, una cuestión patriótica, desde luego, de soberanía, pero hay una cuestión de intereses. Hay intereses, a ver, que este señor Scott Bessent defienda los intereses norteamericanos y de los fondos de inversión a los que está asociado, me parece natural. El problema es que nosotros no defendemos nuestros intereses. Es absolutamente evidente que no son precisamente intereses confluyentes. Bueno, lo resumía muy bien Grabois. Ayer estuvo buenísimo el programa acá. Estuvo Grabois, estuvo Itai Hackman y estuvo Jorge Tayana. Vamos al tape número 10, porque Milei hizo sigue con la campaña y estuvo en la planta siderúrgica de Sidersa, una empresa que hace acero que se ve perjudicada por las políticas económicas de Milei, y veremos si Milei, ahora cuando viaja a Estados Unidos, habla de este tema. Pero habló de inversiones. Quiero que lo compartamos porque quiero mencionar algo sobre esto. Celebramos la firma de la inversión más grande de la historia argentina. Se trata de un acuerdo entre YPF y la ENI, la empresa de hidrocarburos de capitales italiano, que permitirá exportar entre 12 y 20 mil millones de dólares de gas natural licuado al año.
En total, comprenderá una inversión de 30.000 millones de dólares en la Argentina a lo largo de los próximos 5 años. Esto lo convierte en uno de los desarrollos energéticos más importantes de toda América Latina. Pero no solo eso. A las pocas horas, OpenAI, la empresa de inteligencia artificial más importante del mundo, anunció su intención de invertir 25.000 millones de dólares en desarrollar data centers en nuestro país. Quieren convertir a Argentina en el tercer hub de inteligencia artificial del mundo. O sea que en el rango de 6 horas hemos tenido el gusto de que se anuncien inversiones por un total de 55.000 millones de dólares en la Argentina. Bueno, siguen anunciando inversiones que después no llegan, que ya estaban, etcétera. 2 cositas sobre esto. Una, ya había una inversión de YPF con la Malaya Petronas para hacer justamente una planta de procesamiento de GNL enorme, de más de 30.000 millones de dólares, que Milei la boicoteó y para que no esté en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, dijo que iba a estar en un lugar en Chubut, que era un desierto. Y después no se hizo. Y se perdió esa inversión simplemente porque Milei decía no inviertan en la provincia de Buenos Aires porque la gobierna un soviético comunista y no sé qué cosas más. Sí, en Río Negro, perdón. En Río Negro, gracias, Beldic. En Río Negro. Y no se hizo esa inversión. Y la otra inversión es esta que anunciaron el fin de semana de OpenAI, supuestamente asociado a una empresa que se llama Sun Energy de la Argentina, para hacer un desarrollo acá vinculado a la generación de datos, etc. Yo les aviso, eso es, si es que se hace, galpones con computadoras consumiendo energía, sin generación de puestos de trabajo, simplemente seguridad alrededor, y que encima, ya te digo, van a pedir hacerlo en zonas francas para no pagar impuestos. O sea que en realidad vienen a poner galpones con computadoras acá para comerse nuestra energía, nuestra agua, y listo. Y ya lo están haciendo en otros lugares. De hecho, lo hacen en Uruguay exactamente así. Y los uruguayos están a las puteadas porque no genera laburo. Pero además dijeron que lo iban a hacer con una empresa que se llama Sur Energy, que hasta donde yo veo no le dan los papeles, porque se creó hace 5 minutos, poné la imagen 56, perdón. Se creó hace 5 minutos, este año. Figura Héctor Mario Pozo Goulan como el que la crea y Lucas Mariano Scotón, que no son los mencionados por el gobierno como parte de este acuerdo, y tiene un capital, poné la otra imagen, de 30 millones de pesos, o sea, menos de 30.000 dólares. 10 de marzo del 25, este año se creó. Explica. No sé cómo van a administrar 25.000 millones de dólares si tienen un capital de 30.000. Pero bueno, cosas del mundo Milei. Ahora, sí quiero ir al otro capítulo, que es lo que se quieren quedar. Lo que se quieren quedar. Y ahí voy a repasar rápidamente porque se nos hizo un poco largo, pero bueno, creo que vale la pena, pues son momentos importantes. Vamos al tape 41. Lo que dijo Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina, que esto va a ser parte de la letra chica, obviamente, del acuerdo que hoy viaja Milei a terminar de ponerle el gancho con Donald Trump. Mirá. If confirmed, De ser confirmado, trabajaré para garantizar que los recursos de Argentina, su energía, sus minerales críticos, beneficien a ambas naciones. Estados Unidos desea ser el socio predilecto de Argentina en su reapertura de los mercados globales. Por lo que es de nuestro interés estratégico asegurarnos de reducir las barreras comerciales, consolidar alianzas que garanticen un mercado justo, abierto y transparente. Lo dijo así, vengo a quedarme con sus minerales. Lo dijo también Laura Richardson, que era la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Miren. If I talk to my number 2 adversary in the region, Russia. I mean, I've got quiero decir, tengo por supuesto las relaciones entre los países Cuba, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Venezuela y Nicaragua con Russia Rusia. relationships, but why this region Pero ¿por qué esta región es importante? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tenés el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia y Chile. Tiene las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero. Acá está Laura Richardson, que además vino acá y se vino a Ushuaia, donde quieren poner una base de los Estados Unidos. Y después vuelvo a mostrar que Donald Trump habilitó a que las empresas de Estados Unidos paguen coimas en la Argentina
para quedarse, esto está en la página web de la Casa Blanca, y es la orden que dio Donald Trump para que no se aplique la ley que condena a las prácticas corruptas de empresas extranjeras de Estados Unidos en el extranjero. Y dice que tienen que quedarse con los recursos por una cuestión de seguridad nacional. Y dice que quieren tener ventajas estratégicas ¿en qué? En minerales críticos, en puertos de aguas profundas y otra infraestructura o activos claves en todo el mundo que son fundamentales para la seguridad nacional estadounidenses. Entonces es evidente que vienen por eso. Es evidente que vienen por eso. ¿Qué negociará Milei ahora? No lo sé. Ahora, el pacto Besen-Caputo, que trae negocios y que termina con un país anexado, lamentablemente se parece demasiado a los pactos que históricamente firmó la Argentina y que terminaron mal para el país. Terminaron mal para el país. Bueno, viaja Milei hoy a Estados Unidos, teóricamente a reunirse con Donald Trump, que en este momento está en Israel. Y acaba de hablar ante el Parlamento israelí, todo a partir de un acuerdo de, por ahora, cese del fuego. Un fuego que venía en los últimos 2 años casi un solo lado. ¿Sí? Recuerden, todo arrancó con el ataque terrorista de Hamas, absolutamente repudiable, asesinatos, tomas de rehenes que algunos fueron liberados hoy, después de 2 años de estar prisioneros de Hamas, y el ataque de Israel a Gaza, transformándola en un cementerio a cielo abierto, ejecutando un genocidio, utilizando el hambre como método de guerra. Estoy citando simplemente las razones por las cuales la Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto sobre Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que estuvo con Donald Trump recién en el Parlamento, y hasta habló Trump en el Parlamento, ¿no?, de Israel. Sí, estamos hablando de un acuerdo que alcanzó